Me enamoré de la hermana de mi novia sin darme cuenta, y cuando quise detenerlo, ya era demasiado tarde. Ahora no sé qué hacer. Mira, yo nunca fui de esos tipos que andan jugando con los sentimientos de la gente. Siempre he sido alguien fiel, tranquilo, de los que creen en el amor de verdad. Pero la vida tiene una manera muy rara de ponerte en situaciones que jamás imaginaste. Todo empezó cuando me fui a trabajar a otra ciudad. No conocía a nadie, todo era nuevo para mí, y en medio de ese cambio, conocí a Mariana. Ella era increíble. Inteligente, divertida y con una sonrisa que iluminaba todo. No sé, tenía algo especial, algo que te hacía sentir en casa. Empezamos a salir y, bueno, al poco tiempo ya éramos novios. Todo fluyó tan natural que no me cuestioné nada. Me gustaba, nos entendíamos bien y la pasábamos genial juntos. Fueron meses muy bonitos, de esos en los que crees que encontraste a la persona correcta. Íbamos al cine, salíamos a comer, paseábamos por la ciudad, todo bien, sin problemas, sin dramas. La típica relación estable que cualquiera desearía tener. Hasta que un día, sin pensarlo, conocí a Gabriela. Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. No se parecía en nada a Mariana. Nada. Ni básicamente ni en la forma de ser. Gabriela era más espontánea, más directa, de esas personas que te sacan una carcajada cuando menos lo esperas. No le importaba lo que pensaran de ella, decía lo que sentía y tenía una energía que te atrapaba. Y lo peor, es que me caía demasiado bien. La conocí en una reunión con unos amigos del trabajo. Estábamos en un bar, echando unas cervezas y platicando de cualquier tontería cuando ella llegó. Venía con una amiga en común y desde el primer momento se integró como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Y tú, quién eres?, me preguntó de golpe, con una sonrisa traviesa. Yo reí. No sé, su forma de hablar, su confianza, su vibra, me cayó bien de inmediato. Soy Daniel, le respondió, extendiendo la mano. Ah, el famoso Daniel. Mariana me ha hablado de ti. Me quedé en pausa un segundo. ¿Mariana? Sí, hombre. Es mi hermana. Casi se me cae la cerveza de la impresión. Gabriela se rió al ver mi cara. ¿No lo sabías? No. Pues sí, sorpresa. En ese momento, no le di mucha importancia. Platicamos, nos reímos y, aunque me pareció conocer a la hermana de Mariana, no fue algo que me pusiera a pensar demasiado. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No voy a mentir, al principio todo fue en plan de amigos. Yo tenía mi relación con Mariana y la respetaba, así que nunca me pasó de la raya. Pero Gabriela tenía esa manera de hacerte sentir cómoda, como si las conocieras de toda la vida. Y sin darme cuenta, empecé a buscar cualquier excusa para verla, para platicar con ella, para pasar tiempo juntos. A veces coincidíamos en reuniones, otras veces simplemente nos mandábamos mensajes sobre cualquier cosa. Nada raro, nada fuera de lugar. Hasta que me di cuenta de que la esperaba más de lo normal. Que cuando mi celular sonaba, esperaba que fuera ella. Que cuando Mariana me hablaba de su familia, yo ponía más atención cuando mencionaba a Gabriela. Que cuando veía algo gracioso o interesante, mi primer impulso no era compartirlo con mi novia, sino con su hermana. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner raras. Porque de repente, sin planearlo, sin quererlo, me di cuenta de que estaba enamorado. Sí, así de loco. Lo peor de todo es que ni siquiera me di cuenta en qué momento pasó. Solo sé que un día estaba con Mariana, todo bien, y al otro, Gabriela se convirtió en la persona en la que más pensaba. Y créeme, me sentí la peor persona del mundo. Porque no es como si Mariana me hubiera hecho algo malo. No es como si nuestra relación estuviera en crisis o si yo estuviera buscando algo diferente. Nada de eso. Simplemente, sin buscarlo, me pasó. Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que solo era una confusión, que me gustaba su forma de ser porque era distinta, pero que eso no significaba nada. Me repetí 1000 veces que era la hermana de mi novia y que no podía permitirme sentir eso. Pero el corazón no funciona con lógica. Y mientras más trataba de alejarme, más difícil se hacía. Hasta que un día, todo se salió de control. Fue un viernes en la noche. Mariana me había invitado a su casa porque su familia haría una cena. Algo tranquilo, en plan familiar. Yo acepté sin problema. No iba a rechazar una invitación de mi novia, ¿no? Así que llegué como siempre, con una botella de vino en la mano y con la intención de actuar como si nada estuviera pasando en mi cabeza. Toqué la puerta, cuando se abrió, el mundo se me vino abajo. Porque la que me abrió fue Gabriela. No sé qué fue lo que pasó en ese momento, pero sentí un golpe en el pecho. No era solo verla, era la forma en la que me miró. Ella también se quedó en silencio por un segundo, como si el impacto hubiera sido mutuo. Daniel, dijo en un tono más bajo de lo normal. Gabriela, respondí, sintiendo como mi voz temblaba un poco. Nos quedamos ahí, parados en la puerta, sin saber qué hacer. Hasta que de fondo escuchamos la voz de Mariana llamándome. ¿Dani? ¿Pasa? Y ahí fue cuando supe que todo estaba a punto de cambiar.
Esa noche, después de la cena, las cosas se complicaron en mi cabeza. Sabía que había algo extraño entre Gabriela y yo, pero no podía ponerle nombre, ni mucho menos entender qué estaba pasando. La familia de Mariana seguía charlando en la sala, y aunque intentaba unirme a la conversación, mi mente estaba en otro lado. Cada vez que miraba a Gabriela, mi corazón se aceleraba, aunque tratara de ignorarlo. Gabriela siempre había sido simpática, pero esta vez había algo diferente. Había algo en su forma de mirar que me descolocaba. Traté de pensar en cualquier cosa que me ayude a seguir la charla, pero las palabras de Mariana y su madre se mezclaban en mi cabeza, sin sentido alguno. Mi estaba atención en Gabriela, en su risa, en cómo me sentía cuando cruzábamos miradas, como si hubiera una conexión que no se podía explicar. Decidí salir al patio trasero, necesitaba despejarme, pensar. Respiré profundamente al llegar al jardín. La noche estaba tranquila, la luz de la luna iluminaba los árboles, y el aire fresco me ayudaba a calmar mi mente agitada. Pero en cuanto me senté en una silla, escuché la puerta deslizarse, y supe que alguien venía. Miré hacia atrás y allí estaba ella, Gabriela, con su sonrisa típica, aquella que siempre había tenido, pero ahora tenía algo más. Se sentó junto a mí, sin decir palabra, solo mirando las estrellas como si estuviera completamente tranquila. ¿Te pasa algo?, preguntó después de un largo silencio, su voz suave y tranquila. Miré hacia abajo, buscando una excusa, pero no podía mentir. Había algo que no podía negar, algo que había estado creciendo dentro de mí. No sé, es solo que me siento raro, ¿sabes?, dije, intentando sonar natural, aunque sabía que no lo estaba logrando. Gabriela me miró fijamente y luego asintió, como si entendiera lo que estaba pasando sin necesidad de palabras. Es difícil, ¿verdad?, dijo finalmente. Sus ojos no se apartaron de los míos, y algo en su mirada me hizo pensar que ella también sentía lo mismo. Sí, es raro, respondí, sin saber exactamente cómo continuar, ni qué decir. Fue un momento extraño, como si el tiempo se detuviera, y los dos supiéramos que algo había cambiado. Gabriela se inclinó hacia mí, y sin pensarlo demasiado, nuestras bocas se encontraron. El beso no fue planificado, ni tampoco fue algo que yo hubiera imaginado. Fue espontáneo, impulsivo, como si fuera lo único que tenía sentido en ese instante. No se sintió como un error en ese momento, aunque al pensar en ello más tarde, me di cuenta de que había cruzado una línea que no podía borrar. Nos separamos rápidamente, ambos sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. El silencio se hizo aún más denso, y la culpa empezó a instalarse en mi pecho. Gabriela se apartó un paso y me miró, sus ojos ahora llenos de incertidumbre. Esto no debería haber pasado, dijo, su voz temblorosa. No sabía qué decir. Las palabras se me atoraban en la garganta. Había una mezcla de arrepentimiento, pero también una sensación de deseo. Algo que no quería sentir, pero que no podía ignorar. Lo peor de todo es que no estaba seguro de si era amor, atracción o solo confusión. Lo sé, respondí finalmente, con la voz baja. Pero no puedo evitarlo. El rostro de Gabriela se suavizó un poco, pero no desapareció la tensión entre nosotros. Sabía que habíamos cometido un error, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que acababa de suceder. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Era solo un impulso pasajero? ¿O había algo más? La incertidumbre me consumía. El sonido de la puerta abriéndose nos hizo reaccionar. Mariana apareció en el umbral, llamándome. «Dani, ¿estás bien?», preguntó con una sonrisa despreocupada. El peso de lo que acababa de ocurrir cayó sobre mí como una avalancha. Miré a Gabriela, que me devolvía la mirada con una mezcla de angustia y comprensión. No dijimos nada más, solo nos levantamos y regresamos a la sala, como si nada hubiera sucedido. Mariana estaba esperándome, sin sospechar nada. Pasaron varios días, y la culpa no me dejó tranquilo. Cada vez que veía a Gabriela, sentía esa incomodidad, esa tensión que nunca antes había estado entre nosotros. Era como si estuviéramos escondiendo algo, como si el secreto estuviera ahí, entre nosotros, pero no habláramos de ello. Intenté volver a mi rutina, a mi vida normal con Mariana, pero era imposible no pensar en lo que había sucedido. Un par de días después, Gabriela me escribió un mensaje. Fue corto, directo, y me puso los nervios de punta. Solo decía: «Tenemos que hablar». No sabía qué esperar, pero sabía que la situación se estaba volviendo cada vez más complicada. Decidí que tenía que aclarar las cosas, que no podía seguir así, con este peso sobre mí. Me citó en un café, lejos de la casa de Mariana, y ahí fue donde todo estalló. Cuando nos encontramos, Gabriela no perdió tiempo en decir lo que pensaba. Su mirada era firme, decidida. «Esto no está bien, Dani», dijo, sin rodeos. «No quiero que sigamos así. No puedo seguir viéndote y pretendiendo que nada pasó, porque lo que hicimos fue un error». La sensación de culpa me aplastó aún más. Sabía que tenía razón. No debía haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Pero al mismo tiempo, sentí que estaba perdiendo algo importante, algo que no podía explicar. Al mirarla, me di cuenta de que no solo había sido un beso, había sido el inicio de algo que no sabía cómo detener. Lo sé, respondí, la voz quebrada. Pero es que, no puedo dejar de pensar en ti, Gabriela.
Gabriela me miró con tristeza, y en su rostro vi la lucha interna que yo también estaba sintiendo. Sin embargo, ella parecía estar más resultado que yo. Daniel, yo también lo he sentido. Pero no podemos hacerle esto a Mariana. No es justo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. No podía seguir con esta mentira. No podía seguir viéndola sin sentir que estaba traicionando a la persona que más quería. ¿Y ahora qué? Pregunté, con un suspiro profundo, buscando alguna salida, aunque sabía que no la había. Lo mejor es que nos alejemos, Dani, respondió Gabriela, con la voz suave pero firme. No quiero que esto nos destruya a todos. Fue la decisión más difícil de mi vida. Sabía que estaba perdiendo algo que había sido importante, algo que no podía reemplazar, pero al mismo tiempo, entendía que tenía que ser honesto con todos, incluido conmigo mismo. Después de la conversación con Gabriela en el café, mi cabeza no paraba de dar vueltas. Sabía lo que había que hacer, pero la idea de perder todo lo que había construido con Mariana me destruía por dentro. En ese momento, me sentí atrapado entre lo que quería y lo que sabía que era lo correcto. Gabriela había tenido razón al decir que lo mejor era alejarnos, pero eso no hizo que me doliera menos. De hecho, sentí que, aunque lo entendiera racionalmente, mi corazón seguía queriendo estar cerca de ella. Durante los días siguientes, traté de retomar mi vida, pero todo estaba empañado por la culpa. Mariana notaba que algo no estaba bien, y aunque intentaba disimularlo, no podía ocultar el hecho de que mi mente y mi corazón estaban divididos. Gabriela y yo habíamos decidido mantener distancia, y aunque la idea parecía lógica, la soledad me envolvía cada vez que estaba con Mariana. Todo lo que hacía me recordaba a Gabriela, incluso cuando no quería. La sonrisa de Mariana ya no tenía el mismo impacto en mí. Ya no me sentí completo. Una noche, después de una semana de no saber cómo actuar, Mariana me llamó al celular. Su voz sonaba preocupada. ¿Dani? Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Su tono era serio, y eso me inquietó aún más. Sabía que las cosas no iban bien, pero no sabía cómo explicarlo. Decidí verla, y esa misma noche nos encontramos en el parque donde solíamos ir a caminar. Cuando llegué, Mariana ya estaba esperándome, apoyada en el banco, con una mirada que no podía leer. Cuando me acerqué, sus ojos se clavaron en los míos. ¿Qué te pasa, Dani? Preguntó sin rodeos, su voz un tanto áspera. Había algo en su mirada que me hizo sentir un nudo en el estómago. Yo intenté sonreír, pero sabía que no me salía natural. Nada, ¿por qué? No me mientas. Llevo semanas notando que no eres el mismo, que te alejas. Yo te conozco, Dani. Sé cuando algo no está bien. Era cierto, ella me conocía como nadie más. Había algo en su tono que me decía que ya sabía que algo pasaba, aunque no sabía exactamente qué. Es solo que he estado distraído, con trabajo y cosas de la vida, dije, intentando que mi voz sonara convincente. Pero no lo era. Mariana no era tonta, y vio a través de mi fachada. No me mientas, insistió. ¿Hay algo o alguien más? Las palabras me quemaron en los labios. Sabía que era el momento de hablar, de ser honesto, pero algo dentro de mí me decía que si decía la verdad, todo se rompería. Y no estaba seguro de si podría soportarlo. ¿Podría ella entender lo que había pasado? ¿Podrías perdonarme? Antes de que pudiera responder, Mariana me miró con una tristeza infinita en sus ojos. Me sentí miserable, como si todo lo que había construido con ella estuviera desmoronándose. ¿Es Gabriela, verdad? Preguntó, ahora con voz suave pero firme. El silencio entre nosotros fue abrumador. No podía mentir más, pero tampoco podía enfrentarla y decirle lo que había hecho. Lo peor de todo es que ella ya lo sabía. Mariana siempre había sido tan perceptiva, y esa noche, no podía ocultar lo que había hecho. Finalmente, decidió que no podía seguir con esta mentira. Había que enfrentar las consecuencias de mis actos, no importaba lo doloroso que fuera. Sí, dije con la voz quebrada. Es Gabriela. No pude evitarlo. Me enamoré de ella, y no sé qué hacer. ¿Estoy confundida, Mariana? Mariana se quedó en silencio, mirando al suelo, como si intentara procesar lo que acababa de decirle. La angustia en su rostro era palpable. Yo también sentí una angustia indescriptible, pero sabía que era la única salida. No podía seguir engañándola, no podía seguir con esta carga que me estaba destrozando. No sé qué decir, Dani, respondió finalmente, su voz temblorosa. Esto no es lo que esperaba. No sé si alguna vez podrás perdonarte por esto. Me duelo mucho. No me esperaba que las cosas fueran así. Creí que éramos felices. Su voz se quebró al final, y eso me destrozó aún más. Mariana había sido todo para mí, y ahora estaba perdiéndola por un error que yo mismo había cometido. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo pude traicionarla así? Lo siento tanto, le dije, mi voz llena de arrepentimiento. Era todo lo que podía decir. No había palabras suficientes para aliviar el dolor que ambos estábamos sintiendo. Mariana no dijo nada más. Se levantó, y sin mirarme, comenzó a alejarse. La vi marcharse, y algo en mi pecho se rompió.
No supe qué hacer. Quería correr tras ella, pedirle que no se fuera, que todo podía solucionarse, pero sabía que ya era tarde. La herí de la manera más profunda posible, y lo que más me dolía era saber que no podía cambiar lo que había pasado. Esa noche, me quedé solo en el banco del parque, pensando en todo lo que había perdido. La culpa me consumía. Pensé en Gabriela, en lo que había pasado entre nosotros, pero también en Mariana, y en cómo había traicionado la confianza de la persona que más amaba. Era como si hubiera tomado un camino sin salida, y ahora no sabía cómo volver atrás. Al día siguiente, decidí hablar con Gabriela. Tenía que aclarar las cosas, porque lo que habíamos hecho no podía seguir como si nada. Cuando la vi, la miré a los ojos y supe que ambos estábamos pasando por lo mismo, por la misma confusión y dolor. Habíamos compartido algo que no podíamos deshacer, pero también sabíamos que lo mejor era alejarnos. Gabriela, no sé cómo explicarlo, pero lo que pasó no estaba bien. Te quiero, pero también quiero ser honesto con Mariana. No puedo seguir con esto. Gabriela me miró en silencio, y luego se acercó, con una expresión de tristeza. Perder. Yo también lo sabía. No quería hacerle daño a nadie, pero lo hicimos. No hay vuelta atrás. Lo mejor es que cada uno siga su camino. No sabía qué sentir. La sensación de pérdida me ahogaba. Perdí a Mariana, perdí a Gabriela, y todo por un error, por no saber cómo manejar mis sentimientos. La vida no siempre te da segundas oportunidades, y esta vez, había arruinado todo. Lo único que me quedaba era aprender de mis errores, aunque el precio fuera muy alto. La lección estaba clara, el amor no debe ser egoísta, y las decisiones que tomamos tienen consecuencias que, muchas veces, no podemos reparar. Esa noche, al acostarme en mi cama, no pude evitar pensar en lo que había perdido. El futuro se veía incierto, pero lo que era seguro es que tendría que cargar con las consecuencias de mis actos el resto de mi vida. Reflexión. Esta historia nos muestra que el amor puede surgir en los momentos y lugares menos esperados, pero no siempre es suficiente para justificar nuestras acciones. A veces, seguir el corazón significa lastimar a quienes queremos, y eso trae consecuencias difíciles de cargar. La vida nos obliga a tomar decisiones dolorosas, y aunque alejarse puede doler, a veces es la única forma de actuar con respeto y evitar un daño irreparable.